1.200 reales pagó por una casa que todos decían que no valía nada, y detrás de una puerta prohibida encontró algo que podría cambiar la historia del barrio y su propia vida. Lo que halló no era solo un objeto viejo, era una verdad que algunos preferirían enterrar para siempre. Antes de seguir, si te conmueve esta historia, dale like y suscríbete, porque mañana contaremos otra jornada que desafía la idea de lo imposible. La madrugada olía a lluvia antigua y gasolina. Las farolas vomitaban luz amarilla sobre el palacete en ruinas y el viento arrastraba hojas que golpeaban los cristales rotos de las vidrieras. Ricardo cerró la puerta del coche con la mano temblorosa, la chaqueta empapada pegaba en la nuca, el aliento formaba nubes pequeñas que desaparecían en el aire frío. La madera del porche crujió bajo sus botas cuando bajó. En la entrada, el polvo tenía la textura de harina humedecida, y una chimenea negra mostraba manchas que parecían mapas de incendios pasados. El silencio del edificio hacía eco de pasos que no tenían prisa, pero sí intención. Y en ese silencio, Ricardo sintió como si la casa lo examinara a él a su vez. Ricardo, 42 años, empresario en bancarrota, había llegado a ese momento con una factura inmensa pegada a la espalda y la sensación de que su reputación se desmoronaba como las cornisas del palacete. Había perdido clientes, socios y la confianza de su socio mayor, pero había ganado el coraje de arriesgarlo todo en una subasta pública cuando el precio de salida fue de 1.200 reales. Su madre le había dicho que quemara recibos para olvidarlos, su hermana Ana le había ofrecido un colchón en su casa y él había preferido la soledad de una propiedad cuyo eco le recordaba a la infancia de terrazas y escaleras sin terminar. Lo que estaba en juego no era solo su dinero, era su identidad, la posibilidad de demostrar que aún podía hacer algo que no fuera sobrevivir, sino transformar. Cuando era niño, Ricardo recordaba la casa de su abuelo en las afueras, donde las vigas olían a resina y las manos curtidas arreglaban cadenas de bicicletas en tardes interminables. De adolescente estudió administración y montó una pequeña empresa que por un tiempo le dio la ilusión de control. Con el tiempo vino la expansión, las deudas, la confianza mal calculada en un socio que se marchó con clientes y con facturas. El quiebre lo dejó sin oficinas elegantes ni coche de empresa. El orgullo lo obligó a seguir pagando alquiler mientras escondía reclamaciones y cartas de aviso en un cajón. Su madre enferma, una operación que tardó en aprobar el seguro y la mirada de su hijo adolescente que ya no lo veía como referente impulsaron la decisión final. Compró la casa pensando en un proyecto de rehabilitación que le devolviera dignidad y le permitiera empezar de nuevo. Esa historia personal, llena de decepciones y memorias cálidas, lo seguía como un olor familiar dentro del palacete. La subasta había sido un círculo de miradas rápidas, papeles sellados y manos que apenas rozaban la mesa. Ricardo firmó sin mirar demasiado los términos porque el dinero que ofrecía era el que le quedaba tras negociar con acreedores y vender bienes pequeños. El anuncio decía explícitamente, propiedad en estado de abandono, sin garantía estructural y con carga fiscal pendiente. En la sala donde se expidió la escritura, un funcionario pronunció palabras administrativas mientras su sello golpeaba la página con un sonido seco. Ricardo sintió que aquel sello también estampaba la promesa de una última oportunidad. Abandonó el edificio del registro con 3 fotocopias en la mano, la lluvia devolviéndole brillo a la ciudad y un bolso de herramientas barato en el asiento del coche. Llegar hasta el palacete le pareció, por momentos, una reconciliación con una parte de sí que creía perdida. El primer paseo dentro de la casa fue una mezcla de repulsión y fascinación. La escalera principal conservaba el pasamanos esculpido y el peldaño central aún presentaba huellas de un brillo antiguo donde alguien había limpiado por años. Las paredes olían a papel viejo y a cera. En una de las habitaciones, junto a una chimenea encerrada por telas que protegían contra el viento, encontró una puerta pequeña detrás de un armario empotrado que parecía haber quedado fuera de inventario en el paso del tiempo. La puerta tenía una cerradura oxidada con un candado forrado de óxido. Alguien, en algún momento, había intentado proteger aquello que había detrás. Ricardo la tocó con la yema de los dedos y la temperatura era más fría que el resto del aire de la casa. El corazón le dio un vuelco. Tenía la sensación de que no estaba solo en la idea de abrirla.
abrirla. En esa escena inicial con el descubrimiento, hubo diálogo cargado de dudas y decisiones que dejaron ver el carácter de Ricardo. Marta, la vecina que conocía la casa desde niña y que a menudo pasaba por la puerta a colocar flores en la plaza, apareció con la bolsa del pan en la mano. Marta y Ricardo hablaron junto a la entrada en un intercambio que duró y sostuvo tensión y ternura. Marta dijo que algunas puertas debían permanecer cerradas, que la casa había estado ligada a historias tristes. Ricardo replicó que nadie más iba a hacer nada por la propiedad y que si él no la compraba, el palacete terminaría derruido. Marta ofreció una llave antigua que había pertenecido a su padre y explicó en voz baja cómo la comunidad había sido desplazada por promesas de renovación que nunca llegaron. Ricardo agradeció con la voz quebrada y ella lo miró con una mezcla de lástima y firmeza. La conversación entre ambos tuvo 8 repeticiones de preguntas, objeciones y pequeñas confesiones que dejaron ver que la decisión de entrar no era solo suya, sino de un barrio entero que recordaba los mejores días del lugar. Después del primer acto resuelto, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has ¿Sentido que tenías que arriesgarlo todo por una oportunidad que podría cambiar tu vida? Si tú estuvieras en su lugar, si encontraras una puerta escondida detrás de un armario en una casa que nadie quiere, ¿venderías lo que hayas por dinero o intentarías preservarlo y compartirlo con la comunidad? Escribe, ¿vendería o donaría? Y explica en pocas palabras por qué eliges eso. Los comentarios ayudan a otras personas a entender opciones y a formar opinión sobre lo que es justo cuando la historia toca la memoria colectiva. Ahora continuamos con la narración, porque lo que encontraron tras esa puerta apenas comenzaba a explicar por qué la casa había sido protegida con tanto recelo. La cerradura se dio con chasquidos, y un olor a madera vieja y a tinta almacenada se voló como una mano descubierta. Detrás de la puerta había una estrecha escalera que descendía en espiral hacia un cuarto subterráneo. Las paredes estaban forradas por papeles, láminas y muebles pequeños cubiertos con sábanas polvorientas. En el centro, sobre una mesa baja, reposaba una caja metálica con cierres de latón empañados. Ricardo, mano a mano con Marta y con Ana, que llegó minutos después, abrió la caja. Dentro había cuadernos de cuero, sobres sellados con lacre, rollos de planos amarrados con cinta de tela y lo que parecía un paquete de fotografías en blanco y negro envueltas en telas de algodón. El brillo del hallazgo fue un choque físico que los dejó a todos un poco sordos. Había una presencia palpable como si ese cuarto hubiera esperado por alguien que supiera leer sus secretos. La exploración de ese cuarto fue una escena sensorial por sí sola. La vista, hojas gastadas con tipografías de otra era, líneas de tinta que atravesaban páginas con nombres y fechas. El oído, el leve crujir de las polillas y el goteo distante de agua en algún lugar de la casa. El olfato, la mezcla de papel, cuero, cera de vela y un toque metálico que recordaba a monedas. El tacto, una portada rugosa que cedía con el roce suave, polvo que se despegaba como nieve vieja. El gusto no era literal, pero la lengua pareció secarse ante la magnitud del descubrimiento. En los cuadernos aparecían anotaciones sobre envíos, registros de donaciones, listados de piezas y nombres de personas que habían donado objetos a una colección que, según los papeles, pertenecía originalmente a un coleccionista local que desapareció sin dejar rastro. Entre las fotografías, una muestra a un grupo en la puerta del palacete sosteniendo vitrinas antiguas llenas de objetos científicos y botánicos. El primer conjunto de objetos fue un rompecabezas de historias. Había piezas de una colección descrita en los cuadernos como Colección de Estudios Regionales y Artefactos de Patrimonio, y un inventario con sellos oficiales. Alguien, en algún momento, había decidido proteger esa colección cerrándola tras la puerta. Aparecieron facturas antiguas, cartas dirigidas a un museo regional, documentos que hacían referencia a una donación condicionada a la preservación en caso de cierre del coleccionismo público. Había también un recibo de una perita que mencionaba restauraciones a piezas frágiles y la recomendación de mantener ciertos objetos bajo custodia institucional. El hallazgo obligó a preguntar quién tenía derecho sobre aquello y qué obligaciones legales y éticas se derivaban de descubrir material con aparente valor patrimonial. A medida que la noticia se filtró por el barrio, las tensiones comenzaron a crecer. Aparecieron personajes que en diferentes momentos mostraron apoyo o señalaron intención de lucro. Joaquín, un carpintero que había ayudado a Ricardo a forzar algunas ventanas, ofreció su ayuda con las reparaciones y actuó como voz de la comunidad. Lucía, bibliotecaria del ayuntamiento, reconoció la letra en algunos cuadernos y prometió revisar archivos municipales.
Marcos, un joven historiador local, envió mensajes con teorías sobre el origen de la colección. Elena, una activista vecinal, organizó una reunión en la plaza para discutir la preservación del palacete. Por otro lado, un inversor conocido por comprar patrimonio barato apareció en escena con propuestas de compra y reventa de piezas, mostrando documentos que proponían una valoración comercial. Padre Manuel, un vecino reverenciado por su papel en situaciones de emergencia, se mostró cauteloso y abogó por la protección del bien común. La red de apoyo y oposición fue amplia y con nombres claros que ayudaron a configurar el conflicto que seguiría. La tensión escaló cuando la voz de la presunta herencia cruzó puertas burocráticas. Apareció una carta de un despacho de abogados que reclamaba la titularidad de parte del contenido por haberlo representado en décadas pasadas. Ricardo contrató a la abogada Carla para asesorarse. Carla, con paciencia y precisión, explicaba en reuniones y en voz alta los pasos legales que debían tomarse. Hubo diálogos extensos entre Ricardo y Carla, con al menos 8 intercambios de preguntas y respuestas que mostraban el peso de lo legal sobre lo humano. Ella le explicó que era imprescindible conservar el inventario y solicitar la intervención de un perito para la valoración. También aclaró que la prioridad era evitar la desaparición de piezas antes de establecer custodia. Ricardo escuchó y repreguntó sobre costes, sobre su responsabilidad civil y penal, sobre la posibilidad de que el municipio reclamase los objetos como bienes de interés cultural. Carla respondió con términos técnicos pero con empatía, diciendo que las decisiones deberían tomarse con cautela, porque cualquier movimiento precipitado podía convertir a un descubridor en cómplice de un despojo. 3 momentos de tensión marcaron la parte central de la historia y obligaron a decisiones que revelarían el carácter de los protagonistas. El primero ocurrió la noche que alguien intentó forzar la puerta del sótano y se escucharon golpes que parecían manos que buscaban acelerar lo irreversible. Ricardo se despertó, bajó con una linterna y encontró huellas frescas en el lodo de la entrada. Sintió miedo y rabia, y por un momento pensó en abandonar la propiedad por seguridad. Recordó la voz de su madre y la promesa hecha a su hijo y decidió quedarse. El segundo momento fue la llegada de un documento, la cuenta que afirmaba posibles cargas fiscales por la propiedad y exigía el pago de un impuesto atrasado para evitar embargo. La cuenta que aparecía en el papel era un golpe directo a su ya exhausto bolsillo. En el tercero, durante una reunión pública en la plaza, un periodista local insinuó que la colección podría contener piezas de procedencia dudosa y que quizá debería devolverlas en caso de evidencia de apropiación indebida. Esa sospecha obligó a todo el barrio a confrontar el pasado y a cuestionar qué era justo conservar y qué debía restituirse a familias o instituciones. Mientras tanto, la labor técnica comenzó. Se solicitó la intervención de un perito acreditado en patrimonio cultural, el perito Javier, que realizó una primera inspección. La evaluación incluyó registro fotográfico de cada pieza, medida de humedad de los papeles, análisis superficial de pigmentos en fragmentos cerámicos y cotejo documental con archivos municipales. Javier presentó un informe preliminar en el que estimaba la colección como de alto valor documental, con piezas únicas que podían ubicarse entre el siglo XIX y principios del XX, y recomendó acciones urgentes de conservación. El informe técnico describía procedimientos de limpieza en seco, control de insectos y traslado a un espacio con temperatura y humedad controladas. Estas notas técnicas ocuparon un breve apartado que delineó procesos y costes aproximados y que serían el fundamento de las próximas decisiones. En términos numéricos, la valoración provisional esperaba la implicación de una institución para custodia y la posibilidad de clasificar algunas piezas como patrimonio cultural protegido. La aparición de la prensa local y luego regional fue inevitable. Un reportaje lo mejorado y lo complicó todo. En cámara, frente a las ruinas, Ricardo hablaba con la voz quebrada sobre la necesidad de proteger la colección y sobre su proyecto personal de restaurar el palacete como centro cultural. En la entrevista, hubo intercambios con Antoine, un periodista de investigación que planteó preguntas incisivas sobre la procedencia de algunas piezas. En contraste, Lucía, la bibliotecaria, y Marcos, el historiador, dieron testimonios que sostenían la hipótesis de que la colección era producto de donaciones privadas destinadas en su momento a la preservación pública y que alguien había escondido el material ante el temor de que se perdiera.
El aire entre la expectativa y la sospecha se cargó. Aparecieron amenazas veladas de quienes querían negociar la compra por debajo del valor real, y propuestas formales de compra de parte de un inversor que pretendía llevar las piezas a colecciones privadas fuera del país. La decisión moral de Ricardo fue el centro del conflicto. Vender parte de la colección habría solucionado sus deudas y posiblemente cambiado su situación financiera de la noche a la mañana. Preservarla implicaba arriesgarlo todo, atraer batallas legales y responsabilizarse de un patrimonio que no era suyo totalmente. En una reunión determinante en el salón principal del palacete, Ricardo convocó a vecinos, a la abogada Carla, al perito Javier y a representantes del ayuntamiento. El diálogo fue largo, con más de 8 intervenciones. De diferentes voces que expusieron razones emocionales, técnicas y legales. Al final, Ricardo anunció que no vendería piezas sin antes asegurar la preservación de la colección para la comunidad. Propuso crear una fundación local que permitiera solicitar fondos para restauración y que gestionara la colección con transparencia. El anuncio generó aplausos, dudas y también la promesa de apoyo económico de algunas organizaciones culturales. La opción por la preservación se sostuvo sobre un plan concreto. Se formalizó la propuesta de crear la Fundación Palacete del Pueblo, que tendría como objetivos la restauración del edificio, la conservación de la colección y la puesta en marcha de un museo local dedicado a la memoria del barrio. Se redactó un borrador de estatutos y se consiguió el compromiso inicial de 5 personas que asumirían cargos. Ana, la hermana de Ricardo, como directora de proyectos sociales. Marta, la vecina, como coordinadora de voluntariado. Joaquín, el carpintero, como jefe de obras. Lucía, la bibliotecaria, como responsable de investigación. Y Marcos, como curador. Se incluyó además la figura de perito Javier como asesor técnico y la abogada Carla como responsable legal para gestionar las solicitudes de protección patrimonial. Se abrió una cuenta clara y se pidió apoyo a una ONG nacional que ofreció acompañamiento administrativo y financiero. En el proceso de valoración formal, la peritación terminó por arrojar números que cambiaron el alcance del proyecto. Tras varias semanas de análisis y cotejos con el archivo regional, Javier y un historiador contratados estimaron que la colección contenía elementos cuya rotación de mercado podría superar el millón en moneda local si alguna parte se comercializase en mercados especializados internacionales. Sin embargo, su valor patrimonial era incalculable para la memoria del lugar. La valoración técnica incluyó un inventario pormenorizado y la constatación de que algunas piezas tenían sello de procedencia donacional con cláusulas que exigían la permanencia bajo custodia institucional. El informe legal de Carla advirtió que existían plazos para reclamar bienes y que algunas familias podrían tener reclamos justos por objetos que les pertenecieron. Por eso, la propuesta de la fundación incluía un protocolo de restitución que permitiría investigar reclamaciones y, en su caso, restituir piezas a sus legítimos propietarios con documentación y apoyo legal. La atención pública se acentuó cuando el inversor que había mostrado interés en la compra intentó presionar con ofertas de dinero en mano y la promesa de restauraciones rápidas a cambio de piezas selectas. Frente a esa presión, la comunidad respondió organizando una jornada de puertas abiertas, en la que exhibieron fragmentos controlados de la colección y explicaron el plan de la fundación. La jornada fue un éxito de asistencia. Ciudadanos, profesores, estudiantes y antiguos vecinos que habían emigrado asistieron y aportaron historias que enlazaban los objetos con vidas concretas. La narrativa pública cambió de ventas posibles a responsabilidad colectiva. La cobertura mediática comenzó a mostrar a Ricardo no como un oportunista, sino como alguien que había tomado un riesgo personal para proteger un legado. 3 momentos de tensión posteriores pusieron a prueba la cohesión del proyecto. El primero fue la llegada de una notificación del ayuntamiento sobre la necesidad de pago de IBI atrasado con posible sanción. El segundo, el intento de un tercero de introducirse en el sótano para fotografiar sin autorización y presumiblemente localizar piezas. El tercero, la presión de un familiar lejano del coleccionista original que reclamó parte de la colección como herencia legítima. Cada uno de esos momentos estuvo marcado por debates públicos en los que se alternaban argumentos legales y apelaciones morales a la memoria colectiva.
El trabajo de restauración comenzó con voluntarios y profesionales, coordinados por Joaquín y supervisados por Perito Javier. Se realizó una primera fase de estabilización de las estructuras más dañadas, reforzando vigas y sellando goteras. Se limpió la chimenea y se recuperaron fragmentos de vidriera que luego serían enviados a un taller especializado. Los cuadernos fueron digitalizados para preservar su contenido y reducir la manipulación física. Un presupuesto inicial detallado estimó los costes de restauración, seguridad y acondicionamiento del espacio en cifras que permitieron aproximar la cantidad de fondos necesarios y lanzar campañas de crowdfunding y solicitudes de subvención. Entretanto, la fundación logró el apoyo de una ONG que ofreció formación en gestión cultural a los miembros de la comunidad. Estos pasos técnicos fueron comunicados con transparencia para evitar mala fe y para atraer apoyo institucional. En las semanas siguientes, la presión legal comenzó a materializarse en trámites concretos. Carla presentó una solicitud de protección provisional del inmueble como bien de interés cultural mientras se realizaban las investigaciones de procedencia de la colección. Ese procedimiento implicó la presentación de la documentación recopilada, el inventario y los informes técnicos de Javier. El protocolo jurídico también incluyó la apertura de un expediente para la investigación sobre posibles reclamos de propiedad por familias que alegaran haber sido despojadas en el pasado. La abogada redactó además contratos que permitían la cesión temporal de piezas a la fundación bajo la condición de no comercialización y conservación adecuada. Estas medidas técnicas y legales fueron necesarias para blindar la colección frente a presiones de venta y para asegurar que cualquier resolución fuese transparente. La gran revelación llegó cuando un historiador externo contratado por la fundación encontró en los cuadernos referencias a expediciones científicas financiadas por instituciones europeas a principios del siglo XX. Entre los papeles, había informes que indicaban que algunas piezas habían sido exportadas indebidamente en su momento y que una parte de esa colección había regresado a la ciudad clandestinamente durante la década de 1930. Esa conexión dio pie a la sospecha de que el palacete había sido durante décadas un depósito oculto de piezas con itinerarios complejos. La noticia fue portada en periódicos regionales y generó interés de museos nacionales que ofrecieron colaboración técnica para estudiar y, en su caso, albergar y exhibir temporalmente piezas para su conservación. Tras la gran revelación, se produjo una nueva ola de apoyo y una también de desafíos. La fundación consiguió apoyos iniciales de instituciones culturales que ofrecieron becas de FRIS, restauración y asesoramiento museológico. Aparecieron ofertas formales para colaborar en exposiciones temporales que permitirían financiar parte de las obras. Sin embargo, algunos detractores del proyecto argumentaron que ceder piezas a grandes museos lejos de la comunidad sería una forma de vaciar el patrimonio local. Ante esa tensión, Ricardo y la fundación optaron por una solución intermedia. Acordaron un préstamo temporal de piezas a museos bajo la condición de que se realizaran exposiciones itinerantes que retornaran al palacete una vez restaurado. Además, se firmó un compromiso de capacitación para que la comunidad pudiera gestionar el patrimonio de forma autónoma. En ese momento crucial, y antes de la resolución final, el canal del proyecto realizó una petición a los seguidores y se lanzó un CTA de suscripción para documentar todo el proceso. La llamada fue clara y fue recibida con interés. El apoyo en redes se transformó en pequeñas donaciones, visibilidad y propuestas de voluntariado que permitieron sacar adelante las obras iniciales con mayor celeridad. Se imprimieron carteles, se organizó una pequeña campaña de mecenazgo y se realizaron eventos de recaudación en los que las historias personales se mezclaron con las piezas del pasado. El epílogo presenta los cambios a distintos plazos y su legado tangible. Un mes después de la decisión de preservar, hubo señales claras de avance. Las obras de emergencia se completaron, las vigas principales fueron tratadas y se instaló un sistema temporal de climatización en el cuarto de conservación. La fundación registró su personería jurídica y abrió una cuenta transparente para donaciones. Se organizó la primera jornada de participación ciudadana con visitas guiadas al sótano y mesas de diálogo sobre memoria y restitución. Se sumaron al proyecto la ONG Nacional y 2 universidades que ofrecieron estudiantes y personal técnico para apoyar la catalogación. Las entrevistas en medios trajeron ofertas de colaboración y la comunidad empezó a sentir que el palacete volvía a tener vida.
3 meses después, el proyecto mostró progreso sostenido. Se habían digitalizado la mayoría de los documentos y se había avanzado en la restauración de las vidrieras. Se logró un acuerdo con un museo regional para realizar una exposición temporal con 5 piezas representativas acompañada de un programa educativo para escuelas del barrio. La fundación comenzó a impartir talleres de restauración y conservación abiertos al público, y se generó empleo local a través de encargos para carpintería y pintura. Legalmente, la mayoría de los reclamos sobre procedencia fueron documentados y se implementó un protocolo de restitución que priorizaba la investigación y la reparación. En términos financieros, la recaudación y los fondos solicitados cubrieron aproximadamente la mitad del presupuesto inicial gracias a subvenciones y apoyos privados. 6 meses después, el palacete mostraba una fisonomía de transformación más sólida. Las obras mayores estaban en marcha con financiación asegurada a través de la combinación de subvenciones, mecenazgo y aportaciones locales. La exposición itinerante se inauguró con buena afluencia y el Museo Regional publicó un catálogo con investigaciones que incluían el contexto histórico de la colección. La Fundación Palacete del pueblo ya había apoyado la restauración de la chimenea principal, recuperado fragmentos de vidriera y contratado personal estable para continuar la conservación. Se calculó que más de 1.200 personas habían participado en actividades abiertas y que la iniciativa había generado empleo directo para una docena de vecinos. El impacto social se midió en números concretos y en relatos personales de quienes recuperaron memorias familiares gracias a la investigación sobre la procedencia de piezas. La conclusión de la historia recapitula la emoción inicial y la transformación lograda. Ricardo empezó pagando 1.200 reales por una propiedad condenada a la ruina, y sin embargo su decisión impulsó una movilización que protegió un legado histórico. Las acciones concretas fueron restauración de elementos arquitectónicos, formación comunitaria, creación de la fundación y acuerdos con instituciones culturales que permitieron la conservación de la colección. La elección moral fue proteger en vez de comerciar, no por altruismo vacío, sino por la convicción de que el bien común era mayor que el alivio momentáneo de una deuda. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela y suscríbete para seguir la evolución del palacete y otras historias de hallazgos que cambian vidas. Al final, el verdadero tesoro no estaba solo detrás de una puerta prohibida, sino en lo que una comunidad decidió reconstruir a partir de ella.